Entonces, yo pensé en algo muy sencillito para modelar con polinomios algunas cosas. Entonces, como que de eso, esa es la idea, aunque, bueno, esa es la idea. Entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No, Dice ya aquí en la está. computadora. ¿Ya? Ya está. Ok. Entonces, compartir pantalla. Ahí está. No sé si... A ver, ¿esa ya se ve? Todavía no, ya, Paco, ya. Bueno, entonces, pues la plática se llama de los cálculos al cálculo. Y déjenme empezar por decirles que la palabra cálculo tiene en español varios significados. La primera es piedrita, expresión que usamos para los cálculos renales y los cálculos biliares, son piedritas. Hay otra acepción que es hacer cuentas, ¿no? Calcular. Y otra que ya es como una rama de las matemáticas, que todos conocen, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, déjenme poner esto así, así. Ok, entonces las piedritas se usaron desde los principios de los tiempos para hacer matemáticas de la forma más sencilla, que era contar. O sea, en las sociedades primitivas, para saber cuántas cosas tenían, cuántas cabras, cuántos, lo que sea, acumulaban piedritas para hacer una relación biunívoca, antes de que hubiera palabras para los números o símbolos, ¿no? Entonces, agarraban piedritas o semillas y sabían si se les había perdido una cabra o si la tribu estaba completa, ¿no? Luego, las piedritas sirvieron para, por cierto, para contar todavía. Hay una cosa que permanece hasta nuestros días de contar con piedritas o cuentitas o semillas, que es el rosario. ¿Sí? Se sigue usando las piedritas o cuentitas para contar, ¿no? Más tarde surgió el ábaco, que eran otra vez piedritas, pero ya más elaboradas, como una calculadorcita, la primera calculadora quizá. Y años después, ya en el siglo VI, antes de, los pitagóricos jugaron mucho con piedritas, las usaban para jugar. Pero el juego de los pitagóricos era un juego serio. O sea, ellos no estaban jugando como niños, ellos a través del juego estaban tratando de hacer matemáticas, como dicen los pedagogos que hay que hacer en clase, ¿no? Enseñar jugando. Bueno, los pitagóricos jugaban mucho con piedritas. Y las acomodaban para que formaran figuritas, ¿no? Entonces formaban triángulos, cuadrados o rectángulos donde un lado mide uno más que el otro. Ay, se me movió. Y entonces, a partir de ese jueguito de piedritas, comenzaron a descubrir muchas cosas interesantes. Por ejemplo, con esto descubrieron que 1 más 2 más 3 pues es un número triangular. 3 más 4 más 5. 1 más 3 más 5 más 7 es un número cuadrado. 2 más 4 más 6 más 8 es un número de estos rectangulares que tienen n por n más 1, que los traductores han traducido como oblongo, pero bueno, dejémoslo en números oblongos, ¿no? Entonces había números triangulares, números cuadrados, números oblongos, y con esa idea se siguieron números pentagonales, números hexagonales, y así le siguieron jugando con piedritas, ¿no? Bueno, entonces,
encontrar pues cuál es el tercer o cuarto número triangular o el quinto número cuadrado, pues es más o menos fácil. Pero encontrar cuál es el octavo número pentagonal o el sexto número hexagonal, pues ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil y yo no sé hasta dónde llegaron los pitagóricos con eso. Sé que encontraron las tres primeras que les platiqué. O sea, la suma de los números, 1 más 2 más 3, la suma de los, perdón, la suma de los impares, que es n cuadrada, la suma de los pares, que es pues, n cuadrada, n por n más 1, o lo que es lo mismo, n cuadrada más n, o 1 más 2 más 3, ¿qué es esto? Que es la formulita de Gauss, y ellos la descubrieron de una forma interesante, muy sencilla, ¿no? Haciendo esto, el número triangular, pues lo volteaban, lo ponían dos números iguales, dos números triangulares iguales juntos, y con esto se formaba un número oblongo, ¿no? Y entonces, pues, n por n más 1, y la mitad son rojos, la mitad son negros, ¿no? Entonces tenemos n por n más 1 sobre 2, que es la formulita de Gauss. Y bueno, aunque no usaban la n, los pitagóricos ya sabían muy bien cómo calcular los números triangulares. Ok, entonces me paso a ver cómo le hacemos para encontrar los siguientes números. Y entonces nos Partiendo fijamos en en los... triangulares. Si nos fijamos en los triangulares, pues 1, 3, 6, 10, 15. Están. Y nos fijamos en las diferencias, pues resulta que las diferencias, pues van de 2 en 2, empezando por el 3, y las diferencias de las diferencias van de 2 en 2. Perdón, ya me pasé a los cuadrados, porque se me mueve aquí los triangulares, van, pues, naturalmente sumando 2, 3, 4, como se ve en la figurita, y las segundas diferencias son 1. Para los números cuadrados, pues van de 2 en 2 y la segunda diferencia siempre es 2. Para los pentagonales, ya es un poco más complicado, pero bueno, tenemos la lista de los pentagonales arriba, las diferencias, y las segundas diferencias son de 3 en 3. Bueno, con esto ya podemos darnos una idea de cómo hacerle para calcular el siguiente, ¿sí? O para calcular los hexagonales. Los hexagonales podemos suponer que aquí van de 4 en 4. Sabemos que el primero es 1, el segundo es 6. Entonces la diferencia es 5 y a partir de ahí las diferencias son 4 y entonces podemos construirlos todos, pero el problema es que tenemos que construirlos uno por uno, ¿no? Si queremos el octavo, necesitamos conocer el séptimo. Si no, no sale. Sí, entonces no hay una formulita. Y bueno, las formulitas nunca las encontraron los pitagóricos porque son muy posteriores, pero vamos a tratar de encontrar formulitas. Entonces, para eso, déjenme asegurar que esto es cierto. No lo voy a demostrar, pero voy a tratar de justificarlo un poco. Si las enésimas diferencias, así como le estaba haciendo de una sucesión, calculo las diferencias, luego las diferencias de las diferencias, luego las diferencias de estos, y si las enésimas diferencias son constantes, los valores corresponden a un polinomio de grado n. ¿Ok? Bueno. No lo voy a mostrar, pero voy a hacer un poquito de cuentitas con un polinomio de grado 3. Si lo evalúo en 1, pues aquí lo tengo. Si lo evalúo en 2, pues 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2, luego 3 al cubo, 3 al cuadrado, etc. Me fijo en las diferencias y me vuelvo a fijar en las diferencias y me vuelvo a fijar en las diferencias que en mi máquina las tapan sus caritas, pero todas son 6A. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues para polinomios de grado 1 es trivial.
Y si supongo que es cierto para polinomios de grado n, con un poquito de talacha se demuestra para polinomios de grado n más 1, y es una demostración interesante por inducción. No la voy a hacer. Pero no es difícil. Nada más que tengo 35 minutos. Entonces, vamos a ver cómo... Los triangulares ya no sabemos la formulita, pero igual vamos a ver qué podemos hacer con ellos. ¿No? Sabemos que la segunda diferencia es constante, entonces tiene que ser un polinomio de grado 2, o sea, una cosa de este tipo. ¿Sí ven mi mouse, verdad? Sí. Sí. Entonces, si lo evalúo en 1, pues me queda esto, pero en 1, el primer triangular vale 1, lo evalúo en 2, 2 al cuadrado, 2. El segundo triangular vale 3, 3 al cuadrado, 3. El tercer vale 6. Y fíjense que como tengo nada, estoy buscando A, B y C, pues necesito un sistema de 3 ecuaciones y me basta conocer los 3 primeros. Entonces... Es mi espejo, ¿no? El que te prestó la tía María en el coche. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué? No, Paco, no. A ver. Sí, pensé que era. No, Entonces, si saco las diferencias de estos, me da, nada más hay que restar, 4 menos 1, 2 menos 1, me da este. Si saco las diferencias de este con este, me da este. No voy a hacer las cuentas, ahí están hechas. Luego les dejo el material. Y la tercera es, perdón, la primera diferencia, la segunda diferencia es 1. Y como es de segundo grado, ya sé que todas las siguientes también son 1. Entonces, con esto me basta. Como sé que 2A es 1, sé que A es un medio. Sustituyo el 1 medio en esta y me queda que B es igual a 1 medio. Y sustituyo tanto este como este en esta y obtengo que C es igual a 0. Sí, no quiero perder el tiempo en las cuentitas. Les voy a dejar la presentación en donde ustedes me digan. Y entonces, pues nada más sustituyendo, pues tengo que el mismo triangular es 1 medio, que es A, por n cuadrada. Pues, estoy usando n en vez de x, porque ya estoy hablando de los numeritos de los naturales. B es 1 medio, C es 0, y luego lo agrupo y me queda la formulita del niño Gauss. N por n más 1 sobre 2. Digo, esto nomás es para que se vea que funciona. Lo voy a hacer ahora para los pentagonales. Es exactamente igual. Me tiene que dar un polinomio de grado 2. Entonces, para 1, pues es esto. Y el 1 es el primer pentagonal. Para el 2 me queda esto. Y el 5 es el segundo pentagonal. Para el 3, 3 al cuadrado, 3, 1. Y el tercer pentagonal, que es 12. ¿Ok? Y vuelvo a hacer las diferencias. Y otra vez las diferencias de las diferencias. Y entonces, pues obtengo que A es 2 tercios. 3 medios, B es 1 medio. Y aquí está mi formulita para calcular los números pentagonales. Y estos, fíjense que ya son polinomios, ¿no? La más sencilla. Son polinomios que se ajustan exactamente a la serie que tengo, a la sucesión. Ajá. Bueno. Entonces, pues... Si ahora me voy a las pirámides triangulares, o sea, poner el número triangular 1, abajo le pongo el triangular 3, abajo le pongo el triangular 6. Entonces voy formando piramiditas triangulares, como tetraedros. Y si me pongo a ver las diferencias, y las diferencias de las diferencias, etcétera, pues me doy cuenta que a la segunda no es constante, pero la tercera sí. Entonces, pues hago lo mismo, porque sé que es un polinomio de grado 3. Entonces hago exactamente lo mismo. Lo evalúo en 1, en 2, en 3, en 4. Saco las diferencias de las diferencias y
las diferencias de estos dos. Y de aquí tengo que 6A es 1. Hago cuentitas metiendo el 1/6 aquí, en esta A, y me queda que B es 1/2. Sigo haciendo cuentitas metiendo A y B en esta, y obtengo que C es 1/3 y D es igual a 0. Y entonces, pues nada más meto esto en esta formulita y me queda que 1/6 de n cúbica más 1/2 de n cuadrada más 1/3 de n, pues es el enésimo, es la enésima pirámide triangular. Ajá. O sea que, simplificando la formulita, me queda la fórmula que seguramente todos ustedes tuvieron que demostrar por inducción alguna vez en el primer semestre, la suma de los triangulares, o sea, los piramidales. No, ya me regresé. La suma de los triangulares o lo que se llaman los números piramidales, pues esta es su formulita. Y bueno, como tengo muy poco tiempo y preparé nada más un cachito, porque sabía que tenía muy poco tiempo, entonces el último ejemplo que quiero hacer es un ejemplo que a mí me traumó en el primer semestre, porque me dejaron demostrar por inducción que la suma de los cuadrados era esta cosa que está aquí abajo en rosa. Ajá. Y bueno, demostrar por inducción. Y entonces, yo creo que fue una de las primeras veces que realmente se me prendió el foco en la facultad. Lo demostré por inducción, siguiendo todas las instrucciones que daba el libro. Me costó trabajo porque soy muy malo haciendo cuentas, pero lo que nunca, la espinita que se me quedó clavada es, bueno, sí, lo puedo demostrar por inducción, pero ¿de dónde salió la fórmula? ¿Quién inventó la fórmula? ¿Cómo llegaron a esa fórmula? ¿No? Bueno, muchos años más tarde me encontré que hay una solución muy bonita, una explicación muy bonita en el libro que les recomendé la vez pasada, de demostraciones sin palabras. Pero bueno, con este método, pues lo puedo volver a hacer, ¿no? En la suma de cuadrados, pues lo que hago es, tengo que, la suma de los primeros dos cuadrados es 5, 1 más 4, la suma de los tres primeros cuadrados es 14, la suma de los cuatro primeros cuadrados es 30, y así. Y entonces, pues, otra vez hago evalúo porque sé que es un polinomio de tercer grado. Bueno, ahí no puse las diferencias, pero la tercera diferencia es constante. Y entonces, evalúo en con 1, con 2, con 3, con 4, porque ahora necesito 4 incógnitas. Necesito 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. Entonces, para 1, pues me queda esta ecuacióncita muy sencilla. Para el 2, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2, 2 a la 0. 3 al cubo, 3 al cuadrado, 3 a la 1, 3 a la 0. 4 al cubo, 4 al cuadrado, 4 a la 1 y 4 a la 0. Y luego saco de las diferencias. Y saco las segundas diferencias. Y saco las terceras diferencias. Y aquí ya sé que es constante porque es un polinomio de tercer grado. Y entonces, pues otra vez comienzo a hacer cuentitas. A es igual a 1/3. O sea, de aquí saco que A es igual a 1/3. Poniendo el 1/3 en esta, pues haciendo un poquito de cuentitas, tengo que B es igual a 1/2. Y poniendo A y B ahora en esta, pues tengo que C es 1/6. Y poniendo las tres primeras en esta, pues me doy cuenta que D es 0. Y entonces, pues nada más lo sustituyo aquí en A, B y C. Y me queda que esta es mi formulita para encontrar la suma de los cuadrados. Y, pues simplificando, que aquí también
me puedo hacer muchas bolas, pero lo logré finalmente después de un rato. Simplificarlo a lo que dice mi libro de álgebra de primer semestre. ¿Qué es esto, no? Bueno, y así, siempre que nos encontramos una sucesión de números cuya segunda, tercera diferencia o cuarta o quinta es constante, sabemos que es un polinomio de grado n, ¿no? Donde n es la diferencia que es el número de la diferencia que es constante, y pues con una ecuación, un sistema de ecuaciones bastante sencillo en general, pues se puede encontrar el polinomio. Bueno, aquí lo escribí más como polinomio. Esto es lo mismo, pero aquí está escrito como polinomio. Se puede encontrar el polinomio que me representa el fenómeno, ¿no? Ahora, algunas observaciones. Si tomo las diferencias de uno en uno, pues es lo que acabo de hacer. Pero si tomaran las diferencias de un medio en un medio o de tres en tres, sucede exactamente lo mismo, ¿no? En los de tercer grado la tercera diferencia es constante, en los de segundo la segunda, en los de cuarto la cuarta. Sí, o sea, lo único que tengo que tomar es intervalos regulares. Y otra observación, si se fijan, esto es como una forma, a ver aquí, fíjense, supónganse que en vez de sacar las diferencias, lo derivo dos veces. ¿Cuál es la segunda derivada? Pues es exactamente 2a. En el siguiente, en los que son ya de grado 3, ¿quién es la tercera derivada de esto? Bueno, entonces fíjense que lo que estamos haciendo es como una especie de derivación, pero con diferencias finitas, no con diferencias que tienden a cero. Y creo que, aunque lo preparé para enseñar polinomios, creo que es una muy buena introducción a la derivada también. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Si hay preguntas, ahorita las contestamos. La presentación se las mando y ustedes la suben a la página del SUMEM y entonces ahí la pueden encontrar, ¿no? Sí, Paco. Muy Ok. bien, Paco. Entonces, Gracias. si hay preguntas, déjenme dejar de compartir pantalla. Ya. Si hay preguntas, pues con mucho gusto. Yo tengo una, pero me gustaría ver si alguno de los profesores, más que preguntes, un comentario, Paco, porque, profe, ¿alguno quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Bueno, ya tendrán oportunidad de revisarla con más calma ahora que la pongamos ahí a disposición. No, es un comentario porque yo una vez, y tiene que ver mucho más con lo que dijiste al final. El, tratando yo de encontrar un modo de encontrar la fórmula de la suma de n a la k. Entonces, por alguna razón, yo dije, bueno, está sumando suma de n a la k, ¿no? Y entonces dije, bueno, si la suma es una integral, ajá, entonces estás integrando n a la k, ¿o no? Entonces, la integral de n a la k, ¿qué cosa es? Pues es un polinomio de grado k más 1. Y entonces, es decir, haciendo la analogía con la integral, pues, ¿no? Entonces, así fue como, entonces, ya, si tú quieres sumar n a la k, pues simplemente tienes que proponer un polinomio de grado k más 1 y sustituyes tantas veces como sea necesario, x igual a 1, etcétera, hasta x a la k, ¿sí? Hasta x igual a k. Y llegas a tu primer sistema de ecuaciones. Lo que no se me ocurrió, y yo no sabía, no conocía teorema que mencionaste ahorita, es hacer las diferencias. Ajá.
porque esa es una forma muy simple de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Que Sí, se te sí, sí. presenta. Eso nunca me había dado cuenta, fíjate. Estuvo muy padre. Bueno, a mí me gustó. Nada más era un comentario, pues, que también por analogía con la suma, con la integral, se puede llegar también a ver o proponer que, que, esas, que esa suma es un polinomio de grado k más 1. Está bien. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Alguien? Nadie. Parece que, bueno. Bueno, pues si no, Giselle, ¿estás ahí? Sí, Manuel, aquí ando. Ah, ok. Tú que ibas a exponer hoy, creo, ¿no, Giselle? Pero espérame, pero a ver si ya se ve mi video. Es que ando, sí, estoy fuera de México, pero sí puedes poner. Sí, ¿de veras? Sí, Órale. sí, Oye, sí. pero Pero voy a compartir pantalla. A ver, pero alguien Quiero, quería decir algo. Espérame. no sé si, mira, lo que preparó José Galaviz es como la continuación de esto. Sí. Entonces no sé si valga la pena que de una vez, que de una vez entre No, él. pero es que ya habíamos quedado en eso, Peco. Ok, Para no meter más ruido. está Sí, bien, sí, entonces. sí. No, no, habíamos quedado en eso. Sí, José va a continuar con esto en la próxima sesión. Es más, no sé si José está aquí. ¿Estás Sí, ahí, José? Sí, sí sí, está. Ah, ok. aquí estoy. Ok. Sí, Pero sí, sí, pues nomás no se como, olviden de eso. Ah, no, no, no no. sé, No. como gusten. Mira, yo puedo hablar ahorita o en la siguiente sesión, Manuel, para que si tiene continuidad, que se dé continuidad. Bueno, ok. O sea, por mí no hay problema. No, está bien. No vamos a hacer burócratas aquí tampoco. José, ¿quieres hacerlo entonces? como ustedes me digan, sí, o sea, estoy Órale, listo. pues, adelante. Continuamos, ok. Va, Gracias, a ver, Giselle. Gracias. entonces, a ver, ¿lo están viendo? Sí, 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 Ah, ya se ok, ve. excelente. Sí. Sí, la idea es hablar, digamos, un poco en el sentido de lo que estaba hablando, platicando Paco hace ratito, ¿no? De diferencias. Este, Hay un personaje que es como muy querido para los computólogos, ¿no? Es un matemático inglés, es Charles Babbage, ¿no? Nosotros lo apreciamos porque diseñó máquinas que, digamos, esbozaban lo que hoy día sería una computadora, ¿no? Este, Diseñó varias máquinas. La primera de ellas se llamaba máquina diferencial. Este, Ahorita van a ver por qué se llamaba así. Y pretendía hacer cálculos muy específicos, ¿no? Y la segunda era una máquina bastante más general, la que le llamó máquina analítica, cuya idea esencial era hacer una computadora muy general, programable, de hecho, ¿no? Y bueno, ninguna de las dos, por cierto, pudo ser concretada con éxito porque la tecnología de la época no le daba el ancho a Charles Babbage. Tuvo que fabricar máquinas para hacer las máquinas, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, luego su mecánico se fue y bueno, tuvo muchas vicisitudes en medio, ¿no? Entonces no pudo concretar ninguna de ellas, pero bueno. Años después su hijo sí las implementó y se pudo ver, demostrar, digamos, que funcionaban, ¿no? Además era aficionado a la criptografía, al criptoanálisis, y ocupó la cátedra lucasiana de Cambridge, que es, recordarán seguramente que Newton fue el primero, no, bueno, los primeros que la ocuparon, ¿no? Bueno, fíjense el periodo que es, ¿no? Es Charles Babbage, es un matemático británico y estamos en finales del siglo XVIII, ¿no? Así que pues, el imperio británico es la potencia mundial, ¿no? Es el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y en buena medida la expansión y la fortaleza del imperio británico dependía esencialmente de la Marina Real Británica, ¿no? Charles Babbage tenía amigos, en particular tenía amigos que estaban vinculados con la Armada, con la Marina Real, y en algún momento estaba hojeando el almanaque náutico, que son las tablas de navegación que utilizaban los capitanes de la época para guiarse en el mar, y se dio cuenta que estaba llena de rayones, ¿no? Y de correcciones hechas por el capitán. Así, pues, ¿por qué, no? ¿Qué pasó? Pues es que tienen error en las tablas, ¿no? Le explicó el capitán, pues no sé, tienen errorcitos de cálculo ahí, hay que corregirlas, porque si no, pues te pierdes y ya valiste gorro, ¿no?
Entonces, Babbage se lanzó a la reflexión de que pues, la fortaleza del Imperio Británico depende de esto, que tienen errores, güey. Eso no puede ser, ¿no? Hay que corregir esa situación. Y son tablas, o sea, es algo sumamente elemental que podríamos calcular automáticamente sin que nadie se equivocara calculándolas, porque de hecho las podría hacer algo, no necesariamente alguien, ¿no? ¿Qué se calcula? Realmente cosas como esa gráfica que está ahí es la ecuación de tiempo para el Sol. Pues es una curva, ¿no? Es una función que está descrita ahí por una curva. Y realmente lo que se hace es tabularla, o sea, hacer una tabla de los valores que adquiere esa función a intervalos regulares en el eje de las X, ¿no? Para hacerlo, realmente lo que se hace es aproximarla con polinomios y evaluar los polinomios en cada uno de los puntos del dominio a distancia fija que necesitas para poder construir la tabla, ¿no? Mira, este es un ejemplo, ¿no? Estas son las tablas del movimiento de la Tierra. Estas son gringas, estas no son inglesas, ¿no? Más o menos de la misma época, pero son gringas. Y como pueden ver ahí a la derecha hay unos polinomios, en efecto, ¿no? Se calculan la longitud. Yo estoy sufriendo. Ahí, y pues, lo que hay que hacer es evaluar justamente esos polinomios que están ahí a la derecha para calcular las tablas, ¿no? En síntesis, hay que pues, aproximar el valor de las funciones utilizando a intervalos regulares en el dominio de la función, utilizando para ello polinomios que la aproximan, ¿no? Y bueno, bendito sea Dios, sabemos que los polinomios se aproximan a cualquier función que a uno se le ocurra, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar aquí un ejemplo. Esta es una tabla de un polinomio. El polinomio que está puesto ahí, 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 2. Está graficado abajo y está tabulado a la derecha. Los valores en el eje de las X están uniformemente distanciados media unidad, ¿no? Entonces son los valores del polinomio que le corresponden a cada uno de los puntos del dominio que están a la izquierda. Y bueno, lo que hizo Paco hace ratito fue calcular las diferencias. En efecto, podríamos calcular 5.38, que es el segundo valor, menos el primero, que es 2, y eso me da 3.38, ¿no? Y puedo continuar ese procedimiento ahora restándole al 12 el 5.38 y me da 6.63. Y 24.13 menos 12 es 12.3. Y así, ¿no? Puedo continuar haciendo esas diferencias, ¿no? Puedo calcular las segundas diferencias también, que es algo de lo que hizo Paco hace ratito, ¿no? En efecto, el 6.63 menos 3.38 es 3.25 y el 12.13 que está ahí menos el 6.63 es 5.5 y así puedo continuar, ¿no? Calculando toda esa columna etiquetada como D2 en la tabla. Y por supuesto puedo calcular las terceras diferencias, ¿no? Que son, pues, en este caso 5.5 menos 3.25 es 2.25 y 7.75 menos 5.5 es 2.25 y, caray, ¿no? Hay algo interesante en esa tabla, ¿no? Y es que la tercera columna, la columna etiquetada como D3, las terceras diferencias, me da siempre el mismo valor, ¿se dan cuenta? Es una columna constante. Llegamos a algo bastante interesante, ¿no? Porque las terceras diferencias de este polinomio son constantes. ¿Por qué es interesante eso? A ver, recuerden, el problema original es yo quiero calcular la tabla, ¿no? Yo quiero tabular el polinomio. A intervalos regulares en el eje de las X quiero obtener el valor que debe tener el polinomio en ese punto del dominio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si queremos generar la tabla de valores del polinomio? La columna P, pues, ¿no? Y tenemos los valores que aparecen encerrados en un ovalito allí en la tabla. O sea, la primera diferencia, la segunda diferencia y la tercera diferencia de los primeros valores, digamos, del polinomio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Sí, lo que están pensando está bien, pero no se atreven a decirlo, ¿verdad? Podemos calcular el que sigue, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo,
2 más 3.38 es 5.38, que es el segundo valor que aparece en la columna P de X, ¿no? El que corresponde a 0.5. ¿Podemos calcular los demás? Sí, porque fíjate, si tenemos el 5.38 que acabamos de calcular, podemos calcular el que sigue, ¿no? Ese 5.38 más 6.63, que es el resultado de 3.38 más 3.25, que son los otros dos valores en ovalitos que tenemos en medio, ¿no? Eso es 12, que es el tercer valor de la tabla, ¿no? Y el que está abajo de él, el 24.13, también lo podemos calcular, porque podemos agarrar el 5.38 que calculamos, bueno, el 12 que calculamos, ¿no? Antes, y sumarlo con 12.13, que es el resultado de 6.63 más 5.5, que es el resultado de 3.25 más 2.25, que son los valores que ya tenemos en los ovalitos, y pum, ¿no? Calculamos el valor que sigue. Y si podemos calcular esos tres, podemos calcular el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, porque siempre conocemos todos los valores ¿de qué? ¿De qué depende que podamos calcularlos todos? ¿De la diferencia? No. Ajá, en efecto, ¿no? De la diferencia y de que esa diferencia la conocemos. Conocemos toda una columna allí y esa es D3. Esa columna la conocemos toda porque conocemos el valor al que llega y es un valor constante. Toda la columna vale 2.25. Y si conocemos todos los valores de esa columna, que son uno solo, de hecho, entonces podemos calcular todas las demás, ¿no? En efecto, podemos calcular todos porque conocemos una columna completita, una columna constante, ¿no? Aquí los voy a acomodar de otra manera. El valor 2, que es el primer valor encerrado en un ovalito aquí, en el extremo izquierdo. Luego el 3.38, 3.25, ¿no? Los voy a acomodar ahora así como están ahí en el primer renglón de la tabla, de esta nueva tabla, ¿no? Y al final, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, perdón, puse el 2.5, que es el valor constante al que se llega, ¿no? Entonces ahora puedo calcular el 5.38 sumando el 2 más el 3.38. El 6.63 del segundo renglón lo puedo calcular sumando el 3.38 más el 3.25. Y el 5.5 lo puedo calcular sumando el 3.25 más el 2.5. Aquí ya es más claro que puedo en efecto calcular toda la tabla, porque el valor 12 que es el que sigue, otra vez se calcula sumando los dos que están, uno inmediatamente arriba de él y otro a la derecha, ¿no? Y así para cada uno de los valores. Se calculan sumando el que está arribita de él y el que está arriba y a la derecha, ¿no? Y punto. Para todos. Puedo construir toda esta tabla. Las diferencias llegan a un valor constante y bueno, es interesante pensar en cuántas diferencias hay que calcular para llegar al valor constante, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Dependiendo de ese valor es, digamos, lo que tengo que recordar para poder ir reconstruyendo la tabla, ¿no? Necesito también, por supuesto, los valores del primer renglón para construir la tabla completa, ¿no? Si no tuviéramos alguna de esas cosas, no podríamos reconstruir la tabla del polinomio. Pero entonces bastaría con tener entonces tantos valores del polinomio como necesite yo para tener esas diferencias de 1, de 2 y la constante, ¿no? Y entonces podemos calcular todo, ¿no? Lo que decía yo, cuántos valores del cálculo del polinomio necesitamos para poder generar las diferencias que necesitamos para generar toda la tabla. 3, ¿no? Ajá, en efecto. Y en función de qué está ese número de diferencias que necesitamos. Del grado del polinomio. En efecto, está en función del grado del polinomio, ¿no? Este es un polinomio de grado 3. Así que necesitamos hasta las terceras diferencias para que el valor sea constante, ¿no? En un polinomio de grado 2 nos bastará con hasta las segundas diferencias. En un polinomio de grado n, pues, vamos a necesitar n diferencias, ¿no? Para poder reconstruir la tabla completa, ¿no? Este es el ejemplo con el polinomio de grado 3. El polinomio original es la línea azul, luego sus primeras diferencias son la línea roja. Le estamos bajando el grado, ¿verdad? Luego las segundas diferencias son la línea amarilla, que ya es una línea, ¿no? En efecto, es una función lineal, pues. Y las terceras diferencias es la línea verde, D3, que es, pues, no solo es una línea, sino que es una línea constante, ¿no? En efecto, son valores constantes. Un polinomio de grado 5, ¿no?
un ejemplo de un polinomio de grado 5. En efecto, hasta las quintas diferencias es que tenemos un valor constante en la columna del extremo derecho, ¿no? 360 en este caso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurren estas cosas? Realmente cuando estamos calculando las diferencias, estamos calculando diferencias del valor del polinomio, ¿no? A intervalos constantes en el eje de las X, ¿no? Es decir, estamos calculando esto, estamos calculando el valor, digamos, como en este caso, ¿no? Que la diferencia en el eje de las X es 1 entre los valores. Estamos calculando el valor de la pendiente de la secante, ¿no? La pendiente de esa secante que está ahí entre f de x y f de x más h con h, un valor que es este valor que los intervalos regulares, no es el tamaño del intervalo regular en el eje de las X. Así que las diferencias de 1, ¿no? Son justamente esas pendientes de las secantes, la tasa de cambio entre dos puntos del polinomio, ¿no? D2, por supuesto, entonces es la tasa de cambio de las tasas de cambio, ¿no? Y así sucesivamente podríamos continuar, digamos, con este proceso. ¿Se acuerdan que es la derivada de una función? ¿Pueden decirme qué es la derivada de una función? Pendiente de la recta tangente. Ajá, es la pendiente de la tangente, que es de hecho pues, la pendiente de la secante cuando el intervalo en el que estamos midiendo la secante se va haciendo chiquito, 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 ¿no? Conforme se va haciendo Sacando el pequeñito. límite de la derivada. Ajá, en efecto, ¿no? Es un proceso de límite el que convierte la pendiente de la secante en la pendiente de la tangente, ¿no? En efecto. Si hiciéramos muy pequeña la distancia entre los puntos en el dominio, pues nos estaríamos exactamente aproximando a la derivada. Considerando que todo polinomio es continuo, digamos, se puede hacer y entonces ese proceso nos lleva a la derivada, ¿no? Y en efecto, pues la quinta derivada, la tasa de cambio instantánea, ¿no? De un polinomio de grado 5, pues es constante, ¿no? Como nos han dicho durante todo el tiempo en nuestros cursos de cálculo, ¿no? También la quinta tasa de cambio, o la tasa de cambio de quinto orden, es constante, ¿no? Hablando de las secantes. El concepto formal al que me estoy refiriendo, como dijo Paco, es la diferencia finita, ¿no? Vamos a ver otro caso. Este es otro caso completamente diferente. ¿Qué observan aquí? Espero que se alcancen a ver los valores. ¿Se alcanzan a ver? ¿No? Está muy chafa, muy chiquito. Si yo hago grande la ventana, ¿crecen los valores? O ponlo en presentación, a ver si se ve más grande. Ah, claro. A ver, ahí va. ¿Así? ¿Se ve más mejor? Da igual. ¿Se ve igual? Uy, chale. Sí, no se ve presentación. No. Pero sí se alcanza a ver, ¿no? Órale. Bueno, ¿qué observan en esa tabla? Si es que alcanzan a ver. Estoy calculando, tengo los valores de una función tabulados a intervalos regulares otra vez en el eje de las X's. Y luego las primeras diferencias y las segundas y las terceras y las cuartas y las quintas diferencias, ¿no? ¿Y qué observan en este caso en particular? Están incrementándose. Sí, ¿no? Y además de todo, o sea, nunca llegan a un valor constante. No hay. Bueno, nunca llevo apenas 5 valores, ¿no? O sea, van a decir, ay, este güey. Pero si le siguiera yo, no llegarían a un valor constante. Estamos en un caso como este, ¿no? Estamos, la función f, las diferencias en rojo, la primera diferencia, las segundas diferencias en amarillo, las terceras diferencias en verde, y todas se ven, o sea, de acuerdo con la tabla que estoy viendo, todas como que están igual de empinadas, ¿no? No le estoy bajando el grado a nada aquí. Las curvas que me describen las diferencias son siempre igualmente empinadas, ¿no? ¿Qué es lo que cree que esté pasando? ¿Es una función exponencial? En efecto, eso no es un polinomio, ¿no? ¿Quién sabe qué chingados me pusieron ahí? Que eso no es un polinomio, cabrón.
No importa cuántas diferencias le saque yo, no estoy bajándole grado a nadie. En efecto, es una función cuya tasa de crecimiento de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de todos los órdenes, ¿no? Son siempre iguales a la función misma. ¿Qué les recuerda? Ya me dijeron. En efecto, la exponencial, ¿no? Ajá. La función exponencial, en efecto, la tasa de cambio cambia tan rápido como la función misma, ¿no? Es la derivada de la función exponencial, es pues, la misma función, ¿no? Es, digamos, el hablar de estas diferencias finitas y de las aproximaciones polinomiales y demás nos dio pretexto, digamos, para llegar a, a presentar un problema en el que esas diferencias no nos están entregando información suficiente como para poder reconstruir la tabla completa, ¿no? En efecto, la tasa de cambio, digamos, en un intervalo de tamaño h, de la función exponencial, la podemos escribir como la expresión que aparece hasta abajo, ¿no? E a la x multiplicado por e a la h menos 1 sobre h. En efecto, ya apareció la función exponencial en la tasa de cambio de la función exponencial, ¿no? Si además de todo llevamos el proceso, le aplicamos un proceso de límite a esto, digamos, ¿no? Pues obtendríamos eso que está ahí, ¿no? E a la x por el límite de la secante cuando el intervalo en la secante se va haciendo chiquito, es lo que está hasta abajo, ¿no? E a la x por el límite cuando el intervalo se va haciendo chiquito, de e a la h menos 1 sobre h. Habría que ver si eso es 1. Y pues sí es 1, ¿no? Aquí lo acotamos por arriba y por abajo con dos expresiones y las dos tienen un límite de 1, ¿no? Así que en efecto es 1, el factor que está multiplicando a e a la x. Así que la tasa de cambio de la exponencial es en efecto la exponencial misma, ¿no? Y si le sacamos la tasa de cambio a esa, pues por supuesto va a ser la misma, ¿no? En efecto, digamos que esta manipulación que hicimos partiendo de los polinomios nos hizo poder llegar de alguna manera a el concepto de la derivada de la exponencial, donde pues acabamos de comprobar, digamos, primero empíricamente y después formalmente que la derivada del exponencial es exponencial, ¿no? Y pues bueno, ya, eso es lo que quería platicarles respecto a esto. No sé. Yo quiero comentar algo. Sí. Que tiene que ver con lo que presentaron ustedes dos ahorita. Nosotros en un curso interanual con los profes, yo les puse un problema de pintar las caras exteriores de un cubo de un color, digamos rojas. Y entonces, pues había que ver cuántas caras quedan pintadas, cuántos cubitos tienen 3 caras pintadas, cuántos cubitos tienen 2, cuántos 1 y cuántos 0. Y entonces se hizo primero con un cubo de 3 por 3 por 3 con cubitos chiquitos, ¿no? Con 27 cubitos. Se podría hacer también de 2 por 2 por 2, de 4 por 4 por 4 y así. Entonces, si hace uno la tabla de 2 por 2 por 2, que tiene 0 caras pintadas, ¿no? El número de cubitos con 0 caras pintadas, 0. El número de cubitos con una cara pintada, 0. Así, ¿no? Porque todo, el número de cubitos con 3 caras pintadas, 8. Entonces, si hace uno esa tabla, si completa uno la tabla, entonces en cada columna se pueden calcular las diferencias precisamente para encontrar la fórmula o el polinomio, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Entonces, los cubitos, aunque pase de ser de 3 por 3 por 3, con 27 cubitos chiquitos, a 4 por 4 por 4, siempre se quedan las esquinas, que son 8, pintadas de rojo, digamos, ¿no? Y lo de adentro pensemos que es blanco. Pero si ahora tengo más cubitos, ¿no? Tengo un cubo hecho con cubitos de 4 por 4 por 4, de todas maneras, lo que tiene las 3 esquinas pintadas, las 3 caras pintadas, que son las esquinas, son en total 8. Eso no cambia, no importa el tamaño del cubo que estoy haciendo con cubitos. ¿Sí? Entonces ahí tengo una constante. Pero luego los que tienen 2 caras pintadas,
Eso si hago la primera diferencia, estoy sumando 12, y ahí la primera diferencia ya es constante. Luego, si hago el que tiene una cara pintada, voy haciendo las diferencias. La primera diferencia no es constante, la segunda sí. Entonces voy a tener algo de grado 2, como decía Paco, ¿no? Y luego la última, ¿no? Lo que me queda adentro, en el 3x3x3, tengo un cubito adentro que no tiene ninguna cara pintada. En el de 4x4x4, pues tengo adentro 8, así. Bueno, los que voy teniendo que no tienen caras pintadas. Y eso, en la tercera diferencia es la que es constante. Esa desde el principio se ve que es cúbico, ¿no? Pero bueno, si calculo a uno las diferencias, de todas maneras se va a ver, ¿sí? Porque tengo 1, 8, 27, 64, 125, etc. Entonces se relaciona, es un ejemplo que se relaciona con esto que están ahorita comentando. Muy bien. Sí, claro. Ah, por cierto, se me olvidó decir desde el final de la historia, por supuesto, lo que hizo Babbage fue, en efecto, su máquina diferencial lo que hacía era, como el nombre indica, calcular las diferencias, ¿no? Y utilizarlas para recalcular los valores del polinomio, de los polinomios que aproximaban las tablas de navegación, para poder calcularlas de manera automática e imprimirlas sin intervención humana alguna para que fueran confiables, ¿no? Bueno, por supuesto eso, como dije, pues no fue posible con la tecnología de la época, pero esa era la idea de Babbage, ¿no? Ok. Oye, José, ¿te puedes regresar tantito como a la lámina como 26? No sé si es la 26, pero... Avanzar todas tus tablas. Esa que está arribita, esa. Aquí hay una cosa que se me hace muy interesante de la exponencial. Es que si ustedes agarran cualquier número de cualquier columna y lo dividen entre el anterior, siempre el resultado es igual. No importa la columna y no importa qué tan abajo o qué tan arriba esté. El resultado siempre es el mismo o, bueno, en este caso muy parecido porque no, la máquina aproximó, ¿no? El Excel aproximó. Sí, por la aproximación, ajá. Pero cualquier pareja que agarren dos seguidos, dividen uno entre el otro y siempre es exactamente el mismo resultado. Es una característica muy padre de la exponencial. ¿Que lo están haciendo? Sí, lo estoy haciendo. Yo también, la neta. Lo están verificando. Sí. Oye, entonces no se podría, con base en eso, reconstruir la tabla. Esa diferencia también es constante, ¿verdad? Ese cociente. El cociente es constante, no la diferencia. Ajá, pero es la base. Constante. ¿Y va a ser la base? No. Aquí lo que hiciste fue agarrarte E a la N, ¿verdad? Entonces va a ser la diferencia. El Ajá. cociente. Sí, sí, en efecto. El cociente. Sí, si hubieras agarrado el 2, sería 2 en todos, ¿no? Si hubieras agarrado, en vez de E a la 1, E a la 2, E a la 3, si hubieras agarrado 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, pues el cociente en todas las columnas y en por todos lados sería 2. Sería 2, en efecto, sí. Ajá. Sí, es la base del exponente. Ujú. O sea, cualquier número que agarres entre el anterior te da E, en Sí. este caso. Y no importa la columna en la que te pares. No importa la columna que te pares. Muy bueno. Bueno. ¿Algún comentario, profes? Esta es una forma, digamos, de ver la exponencial, ¿no? José, bueno, de cómo surge la exponencial a partir de generalizar la idea de las diferencias. Es decir, estamos viendo cuando es un polinomio que esas diferencias finalmente se van a hacer constantes.
Y entre más grande, otra cosa que estamos observando es, entre más grande es el grado del polinomio, pues entonces también mayor es el número de diferencias que tienes que realizar para llegar a una constante. Ujú. Sí. En este caso, al revés, ¿verdad? Las diferencias van creciendo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces lo que está ahí es un polinomio gigante, un polinomio infinito. Porque si fuera un polinomio finito, ¿no? Llegarías en algún momento, de grado finito, en algún momento llegarías a frenarte. Entonces uno podría pensar que detrás de esto está un polinomio ya no de grado n, sino de grado infinito. Ujú. Y además también, también significa que, digamos, que tratar de aproximar la exponencial con polinomios siempre te va a faltar algo, ¿no? Exacto, sí, por eso. Siempre se te va a echar a perder tu aproximación. Siempre te va a faltar algo y vas a necesitar un polinomio más grande, más grande, más grande. Grado. Ajá. A ver, Más una grande. duda, ¿Perdón? una duda. Sí. El doctor Stuck dice que el cociente da el número E. A mí me da 1,58 siempre. Dividiendo, por ejemplo, si dividimos del renglón 6, columna de D2, el 161.2, entre el siguiente que es 101.90, da 1,58. Y si hacemos de esa manera todos los cálculos, da siempre 1,58. Claro, eso aproximado a 2 decimales. Sí, claro. A ver. No, da 2.7. ¿Sí te da, Pati? Sí. ¿Qué dividiste? 171 en cualquiera. A ver, ¿cómo divides, Pati? 161.2 entre 59.3. Ah, yo lo que hago es Ajá. dividir, por ejemplo, el 161.20 entre el 101.90. Eso también da una constante siempre. Esto también da constantes. O sea, tú lo hiciste por renglón y nosotros por columna. También se obtienen constantes. Ah, o sea, tú dividiste en el mismo renglón D3 entre D2. Ajá, y si lo hacemos para cualquier par de columnas, siempre da. Qué loco. Ah, fíjate, eso no me había dado cuenta. ¿Cuánto te dio, profesor, el cociente? 1.58. 1.58. Sumado 2 decimales. Sí. También si divides una diferencia con la diferencia anterior, pero del número anterior, también te da una constante. Órale. Bueno, pues ya quedó ahí un torito. A ver, eso yo creo que está padre, ¿no? Eso es lo bonito de esto. Interesante, sí. Queda ahí ya un problema para que tratemos de explicarlo. De explicárnoslo a nosotros mismos. A ver, ¿por qué esa diferencia es 1.58? ¿Por qué la otra es qué? 2.71. ¿Y por qué si haces la diferencia de la diferencia? Y ahí ya tienen un problema. Un problema que uno tiene que tratar de resolver a partir de... En este caso, yo creo que si le piensan un ratito, se van a dar cuenta de lo que está pasando. Pero es la cosa que cuando uno trabaja en matemáticas, uno encuentra cierta regularidad y uno lo que quiere es explicar eso, ¿no? O si ve uno un hecho, no se queda con eso, sino sigue uno revisándolo, tratando de entender lo más posible. Y aquí con ayuda de ustedes, pues ya surgieron, Paco sugirió una y ahorita ya surgieron dos. Yo tengo una observación. Cuando hacemos los cocientes sobre la misma columna, por ejemplo, D5, nos va a dar siempre el valor aproximado de E, porque se puede ver como, bueno, es de hecho una progresión geométrica cuya base es E a la X. Y entonces, por eso, cuando hacemos los cocientes, pues siempre nos va a dar aproximadamente el valor de E. Ahora, con respecto a como lo mencionaba el último profesor, ahí sí
todavía yo no identifico qué está pasando con la otra constante de 1.5. Sí, bueno, pero si le piensa, seguro que se va a dar cuenta, profe. Esperemos que sí. Un ratito más. Sí, ahora ya tenemos preguntas nuevas para resolver. Exactamente, eso es lo bonito, pues, lo interesante. Es eso. Uno quisiera, bueno, al menos a mí, pues, me gusta disfrutar eso y decir, ahora me siento y voy a tratar de entender lo que pasó. Y pues eso, mira, está muy rico porque también sugiere, cuando uno platica esto con los alumnos, pues los alumnos mismos se pueden interesar en tratar de ver por qué ocurren esas regularidades, ¿no? Ujú. Muy bien, José y Paco. ¿Algún otro comentario? Bueno, sobre el exponencial y en particular, vamos a seguir tratándolo en una siguiente sesión. Ujú. Yo les he preparado algo, pero antes de eso, nosotros tenemos pensado una intervención del doctor Salinas también. Ujú. Entonces, en las próximas sesiones estarán de parte nuestra, de parte de la facultad, digamos, pues va a estar el doctor Salinas hablando sobre cuestiones de... Aquí está Jesús, así que si me equivoco me corrige. Ujú. Por favor, hablando sobre cuestiones de la modelación, ujú, en la enseñanza de la matemática, y yo lo que voy a hacer es plantearme un poco el hecho de si la exponencial existe realmente o la hemos inventado como un artefacto matemático, ¿no? Ujú. Yo Sí, voy a cuando digo hablar, existe, ¿eh? Manuel, Sí. de lo que hablaría sería, la idea era un poco continuar con presentar una estrategia didáctica hablando sobre los números poligonales. Ok. Con lo que Paco expuso hoy, pero no yéndome hacia los polinomios, sino hacia los números poligonales. Ok, está bien. Poligonales, comentando una estrategia didáctica que puede resultar interesante. Está bien. Bueno, sí, Giselle, ¿querías decir algo? Bueno, yo de lo día de hoy o el día que se pueda, es el caso de la particularización a la generalización y de la visualización matemática, porque se ha abordado mucho. Entonces, en el momento que ustedes me digan, pues ya lo preparamos y lo exponemos. A ver, mira, para organizar mejor esto, las intervenciones de ustedes, yo creo que mejor platiquen ¿cómo se llama? Con Patti. Nosotros teníamos la idea de que ibas a hablar hoy, pero también Xochitl, el profesor Olivares también tiene interés en participar. Entonces, Yo ¿por qué también. no? ¿Eh? Rosario también. Rosario también. Sí, por favor. Ya saben que Pónganse de acuerdo, sí. el esquema es 1 y 1, ¿no? Ujú. Sí. Hoy porque nos falló la participación de ustedes, entonces hablamos nosotros 2 veces, ¿no? Ujú. Hoy porque la vez pasada nos ganaron y Y solo ellos. hablaron ustedes. Bueno, ok, nos necesitamos. No quería decirlo así, Paco. Está bien, pero el esquema va a ser ese. Y como nada más tenemos 1:30, entonces son 35 minutos de exposición para dejar 10 preguntas. de preguntas, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, Patti, pues... Sí, así contigo, ¿verdad? como dice Silvia, podemos abrir un Drive, un documento en Drive para que vayan anotándose y ya, Y ya con el ponemos calendario fechas. que vamos a hacer de las sesiones, ya vamos diciéndoles cuándo les toca exponer. Perfecto. Sí. Y les Sí, pediríamos que nos manden al correo del SUMEM el material que usan, ¿no? Nos falta el del profesor Gabriel y la profesora Raquel, que nos manden el material para subirlo a la página del SUMEM. Le pueden ustedes también no restringirse nada más a lo que expusieron,
sino si quieren agregarle algo a su exposición en la redacción, pues lo pueden hacer. Pues la idea es que hagamos un libro colectivo que les sea útil a toda el bachillerato en la UNAM, ¿ok? Yo creo que por las exposiciones que yo he visto de ustedes, creo que va a ser muy bonito y muy interesante. Entonces, pues estaría muy padre eso. Les digo, también hay otras ideas de que queremos planteárselas, pero primero queremos madurarlas para exponérselas con mayor precisión. Queremos reforzar esta interacción que tenemos con ustedes, ¿no? Que al mismo tiempo que sea más participativa, también tenga mayor reconocimiento de la labor de ustedes. ¿Estamos? Eso es lo que nos motiva, pues. Y que finalmente esto tenga un impacto en la mejora de la educación a nivel bachillerato. ¿Ok? Eso es, en términos generales, es lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Y creo que ustedes también. Creo que en eso debemos coincidir. Profes, pues yo no sé, hoy se nos fue temprano el día, ¿no? Porque ya terminamos con las 2 intervenciones nuestras, pero si ustedes quieren hacer algún comentario sobre cómo mejorar incluso el seminario o actividades que ustedes quieran impulsar, pues sepan que cuentan con nuestro apoyo, ¿no? Y entonces, pues pueden aquí exponerlas para tratar de darles vigencia, ¿no? Manuel, Sí. una cuestión más, nada más para reiterarles que nos vemos mañana en el Congreso, ¿no? Ah, claro, claro, sí. Porfa. Sí. Mañana hay ponencias. El encuentro. Es la Les va a segunda llegar etapa. para mañana, en la mañana ya tendrán en su correo la liga, el usuario y la contraseña es la que ya tienen, pero se las vamos a volver a enviar para que ya puedan anexar mañana a partir de las 9 de la mañana, ya pueden entrar a la plataforma. Gracias. Yo agradezco mucho la participación de todos ustedes porque ahora fue muy grande el número de registros que tuvimos en este 7º encuentro. Sí. Creo que, insisto, ayudó mucho el hecho de que fuera virtual y para las próximas versiones pues vamos a tratar de hacerlo mixto. Tanto la parte, pues yo estoy seguro de que el año que entra ya podemos tener acciones presenciales, pero creo que preservar la parte virtual es importante para mejorar, para incrementar la participación, ¿no? Está bien. Sí, pues muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, Paco, José, esta vez, ¿no? Y Jesús, si tú te toca la próxima vez y después yo. ¿Ok? Por cierto, Manuel, Sí, la sí. exponencial no existe, güey, son los papás. ¿Qué? La exponencial no existe, güey, son los papás. Nunca pisconiente. Sí, como dicen de los Reyes Magos, la exponencial no existe, son los papás, güey. Ah. Bueno, ya me quitaste entonces el misterio de mi pregunta. Ya, qué gacho eres, Mago. Ok. Bueno, está bien. Sale. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye. Hasta Gracias a luego. todos, excelente tarde. Sí, nosotros nos vemos, recuerden, el jueves a las 11, ¿no? Sí. Sí, señor. Órale. Ya le expones la próxima, por favor. Dentro de 15 días nos vemos aquí. De 15 días se expone Giselle, por favor. Expone Giselle, ok. Órale, un abrazo a todos. Gracias. Chao. Bye, bye. Gracias a todos. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Estamos en la Nos siguiente. vemos. Tarde a todos. Hasta Bye. luego, gracias. Tardes, bye. Giselle.
Rosario, ¿nos vas a exponer tu tesis? Entonces. Sí, Ay, sí, yo la quiero ver, yo la quiero ver. Pero bueno, es que no sabía que era hoy así de que yo dije que sí quería exponer, pero no sabía. Bueno, esa es una, Sí, pero como qué parte, porque sí, ahorita que habló Paco, haz de cuenta que hay cosas de la tesis que yo las sí, tengo estabas hasta impresas entusiasmada, te vi que estabas así como que. de Sí, los pentagonales, de los números, pues los ajá, formas en figurativos. triangulares. De hecho, todos esos números, los cuadrangulares, pentágonos, todo se puede hacer con triangulares y con esto generalizas a los ¡Wow! ¡Qué bonito! diagonales. Ajá. En serio, qué Pero bonito. pues ya No, sí, dije, yo quiero ver eso. pero como ya lo dijeron, dije, ay, qué bueno que no pasé yo, porque si no va a decir, con lo mismo, no, ya no. Ese sería una, o identidades trigonométricas, suma el seno de la suma y coseno de la suma de Ajá. una manera visual, o sea, ¡Ay, qué todo es visual, bonito! todo es visual. Eso me Y encanta, está sí. muy bonito. O sea, bueno, a mí hay muchas cosas de trigonometría bonitas Ajá. visualmente que uno dice, sí, pero pues es que no nada más es el dibujo, hay que entender el Hay que dibujo. entender el dibujo, claro. Sí. Oye, eso qué padre, porque Esa los es la chavos parte que hay sí, que cómo ayudarles. les cuesta trabajo la trigonometría, el concepto. Si lo logran ver, qué padre, Ujú. qué padre. Sí. Yo de repente sí digo, eso está bien. Sí. Y se Es lo lo bien, agradezco muy a bien. Toño Gómez porque siempre, no, visual. Y yo, Visual, sí, qué padre. Sí, pero te digo que eso de los diagonales es Diagonales, todo con ajá. triangulares. Sí, está muy padre, pero bueno. Qué padre De hecho, que yo se pensé haya... que Paco iba a hablar de ese, de repente se desvió. Ajá. Fíjate. De repente se desvió y dije, no, yo pensé que lo iba a atacar por aquí y a lo mejor el doctor Salinas lo va a atacar por ahí, por lo que dijo. Ajá. Casi estoy seguro que se va a ir por ahí. Por Pues los vamos a ver qué triangulares, hace él y porque ya después te pegas tú, ¿no? Para seguirle, que está bien bonito. sí, ahí tengo unas construcciones. De hecho, las estaba buscando porque haz de Ajá. cuenta que tengo en GeoGebra los triangulares y le doy así y sale hasta 100 o hasta 1000, así se ven los puntos, ¡shum!, ¿no? Y los pentagonales y los cuadrangulares así.